y ahora pues me alegro mucho de veros a todos. Gracias por estar aquí, unidos por esa gran desgracia, esa llamada del destino a que veamos algo a través de estos incendios tan difíciles, duros, crueles, difíciles cada vez más difíciles de controlar, ¿verdad? Primero necesitamos comprender lo que significa una quemadura. El calor excesivo significa culpa no asumida. En cuanto la culpa se asume, ya desaparece el calor. Entonces, a veces cuando sentimos calor, quiere decir que estamos empezando a darnos cuenta de un daño no asumido. ¿Vale? Bien. Entonces, manifestaciones de calor, quemaduras, con aceite, con agua caliente que se nos cae, con fuego, significan que necesitamos ver una culpa no asumida. Nuestra, quizá. Cuando se trata de una quemadura pequeña, en general, suele ser nuestra. Cuando se trata de una quemadura importante, por ejemplo, a los niños les suele pasar, le dan un cazo y se les cae agua hirviendo encima. Un niño no tiene culpas, está pagando por culpas de su sistema, de uno de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Y cuando llegamos al incendio, estamos frente a una culpa muy grave, donde hubo muchas víctimas, muchos crímenes no asumidos. Crímenes no asumidos. Alguien que mata a otra persona provoca una reacción de calor, quizá una esquizofrenia, quizá un trastorno mental, o también un incendio, una quemadura grave a un descendiente o a sí mismo. Eso es lo que necesitamos ver. Entonces, lo que necesitamos pensar es que es la presencia de campos mórficos de culpa ya tan inmensos, tan cargados esos campos que ya provocan incendios, como exactamente igual que las tormentas secas que provocan incendios. Y lo que necesitamos ver es cuáles son esas culpas, ese daño que vamos acumulando una y otra vez desde hace siglos, sin verlo y sin asumir. Entonces, primero podemos ver que desde hace generaciones o hacia generaciones hubo grandes crímenes, en general desde los gobiernos, desde las leyes, desde el poder, que permitían matar o eliminar a gente o excluir a gente de la vida, del fluir de la vida. Entonces, esto, por un lado, es muy importante porque son ya tantas generaciones acumulando guerras civiles, guerras, dictaduras,
además de daño individual cometido una y otra vez, sin asumir, ¿no? Que ya ese campo mórfico de la culpa necesita ser visto, necesita ser liberado, ¿vale? Entonces, nos atrapa para cometer más daños, sin asumir la culpa, sí, pero somos adultos y vamos a tomar conciencia de nuestra participación en esas, iba a decir culpas colectivas, pero no son, hay culpas colectivas, pero es una suma de culpas individuales no asumidas. Eso es lo importante a nuestro nivel. ¿Cómo participamos nosotros de la acumulación de culpa no asumida? Fundamentalmente por miedo. Miedo al que dirán, miedo a la opinión de los demás, miedo a ser como soy. Y eso hace que acepto hacer cosas o decir cosas o ver cosas que sé que hacen daño. Y lo acepto por miedo al juicio, por miedo a ser excluida, a ser criticada, ¿verdad? Otra manera de participar activamente en el daño a los demás sin asumir ninguna culpa es defender un ideal, defender unas creencias, luchar por un ismo. Cada vez que lucho en contra de o por algo, me permito hacer daño a los que no están de acuerdo conmigo. Me lo permito, con la conciencia totalmente tranquila. Y podemos recordar que precisamente en general nuestra juventud se caracteriza o se caracterizó por este entusiasmo por los ismos, por los ideales que me permitían obviar a las personas, que me permitían hacer daño a las personas. Quizá a veces a mí mismo, y eso me justificaba para hacer daño a los demás, sin ningún sentimiento de culpa. Todos hemos participado en esas grandes nubes de culpa que hoy están explotando y reventando. Y otra manera de cultivar esos campos mórficos de culpa es estar en el juicio, en la crítica o en la queja. Es decir, siempre acusar a otros, hacer daño a otros. Juicio, crítica o queja son agresiones. Cuando yo juzgo, critico o me quejo, me transformo en perpetrador. Y hago daño con buena conciencia, con la conciencia totalmente tranquila. Entonces nosotros también participamos de esas nubes de culpa que provocan los incendios. Nubes de culpa que necesitan que veamos y amamos el daño, que asumamos el daño que hemos hecho como humanos y decidamos repararlo. ¿Vale? Entonces, también quiero hablar un minuto sobre las causas de los incendios. Las causas materiales.
hay personas que son los instrumentos de esas culpas materializadas, ¿no? Entonces, los estudios muestran que en general el 95% de los incendios no son naturales, no son por causas naturales. Entonces, son provocados, por un lado, por personas sádicas, por envidia, por venganza, por intereses económicos y mucho, mucho por desidia, por no haberse dado cuenta y uno tira una colilla de cigarro o lo que sea. Quiere decir, por falta de responsabilidad hacia la comunidad, falta de interés por las consecuencias de mis actos para la comunidad. Y lo que es muy interesante es que en ese 95% de causas humanas provocadas, responsables, que un humano es un responsable de ellos, solo un 2 o 3% son castigados, consiguen ser descubiertos. Quiere decir que la causa sigue siendo colectiva. Y allí necesitamos verlo como tal. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esta constelación sobre los incendios, poniéndonos en esos dos niveles que nos muestran las constelaciones. Primero es el nivel del dolor, ver el horror y el dolor tan grande que provocan los incendios, fundamentalmente entre las personas, pero también entre todos los animales que son quemados vivos. Y todas las plantas, todo lo que es la vegetación, que va a sufrir durante años. Y las personas que pierden de repente sus casas, sus medios de vida. Y vemos a todos los bomberos, todas las personas que están al servicio de la comunidad, dando su vida para apagar esos incendios. Tenemos ese nivel del dolor, de la participación humana, y estando muy centrados, conectamos con algo mayor, con el destino. Y a ese nivel sentimos paz, rendición. Aunque al nivel del corazón haya dolor. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar la constelación.